Recuerdo el olor antes que cualquier otra cosa. Un aroma punzante, metálico, mezclado con algo más dulce y frágil, el perfume de rosas blancas. Tardé en entender dónde estaba. Al abrir los ojos, o creer que los abría, todo era un velo gris, un silencio denso interrumpido por un sonido rítmico y constante, el pitido de una máquina que marcaba un pulso que, supuestamente, era el mío. El aire olía a desinfectante, a soledad. Fue entonces cuando comprendí que yacía en una cama de hospital, inmóvil, atrapada entre la vida y la muerte. Intenté mover los dedos, girar la cabeza, abrir la boca para pedir ayuda. Nada respondió. Mi cuerpo era un caparazón muerto, pero mi mente estaba despierta. Tenía 25 años y sentía que mi juventud se estaba desmoronando en un espacio blanco, frío y sin tiempo. A mi alrededor, las sombras se movían como ecos, voces lejanas que no podía identificar, hasta que escuché la suya. Javier. Javier Luján. Mi esposo. El hombre al que había amado con cada fibra de mi ser, el arquitecto brillante de sonrisa encantadora y mirada segura. En medio del vacío, su voz fue lo primero que me devolvió una sensación de humanidad. Amor, por favor, despierta. Sonaba roto, vulnerable, como si estuviera a punto de derrumbarse. Quise creerle. Quise pensar que ese dolor era real, que el hombre que prometió cuidarme hasta el final aún estaba ahí, sosteniéndome con ternura. Pero algo en su tono no encajaba. Era demasiado medido, demasiado perfecto. Un temblor en su voz que parecía ensayado, como si estuviera representando una obra de teatro frente a un público invisible. Sus sollozos eran ruidosos, casi ostentosos. Si yo hubiera sido una extraña observando desde la puerta, habría jurado que era el retrato del esposo devoto. Pero no. Yo era su esposa, y conocía cada matiz de su respiración, cada inflexión sincera o fingida en sus palabras. El silencio se alargó. Luego escuché el suave chirrido de una puerta que se abría. Una voz masculina, grave, profesional, rompió el aire. Señor Luján, disculpe la interrupción. Necesito su firma en unos documentos del tratamiento de la señora. Reconocí el tono neutro y distante de un médico, el doctor Bustillo. El jefe del departamento de cirugía, si la memoria no me fallaba. Javier sorbió por la nariz, teatral, y respondió con una voz cargada de falsa pena. Claro, doctor, lo que sea necesario. Se escuchó el roce de hojas, el trazo de una pluma firmando, luego el cierre de una carpeta. Pasos que se alejaban. Y entonces, la puerta volvió a cerrarse con un clic casi imperceptible. El silencio volvió, pesado, tenso. Pensé que Javier se había marchado también, pero no. Sentí su presencia acercándose. Su respiración estaba tan cerca de mi oído que el aire me rozó la piel. Su tono cambió. Se despojó de toda emoción. Ángel, susurró, usando el apodo que solía decirme cuando todo era amor. No podrías haberme hecho un mejor regalo de cumpleaños. Mi mente tardó un segundo en comprender. ¿Un regalo? ¿Mi coma? ¿Mi posible muerte? Y entonces añadió, con una calma que heló mi sangre, 29 años, y pronto seré libre. Libre. Esa palabra me atravesó como una cuchilla. Quise gritar, golpear, arrancarme las agujas del cuerpo. Pero no pude mover ni un músculo. Sentí como las lágrimas se acumulaban tras mis párpados cerrados, prisioneras igual que yo. En ese instante, todo cambió. El sonido del monitor que marcaba mi pulso dejó de ser una simple frecuencia médica y se convirtió en una cuenta regresiva. Cada pitido era una advertencia. Estaba sola. El hombre que juró amarme quería verme muerta. Y yo, atrapada en mi propio cuerpo, solo podía escuchar cada palabra, cada respiración, cada mentira disfrazada de amor. El silencio después de sus palabras era tan denso que podía oír el zumbido de la corriente en las paredes, el leve tic del reloj que alguien había dejado sobre una mesa auxiliar. Pronto seré libre. ¿Libre? ¿De mí? La frase rebotaba dentro de mi mente como un eco imposible de apagar. Sentí un temblor en el pecho, no de movimiento, sino de puro terror. Mi corazón aceleró bajo los sensores del monitor, y el pitido del aparato se volvió más agudo, más rápido. Javier lo notó. Tranquila, amor, murmuró, con un tono que ya no tenía nada de humano.
no te alteres, no te conviene. Luego, su mano rozó la mía, fría, calculada, como si comprobara que aún quedaba vida en mi cuerpo. Quise arrancar mi mano de la suya, empujarle, gritar su nombre, pero solo logré que un hilo de aire se escapara por mi garganta sin sonido. Era como estar enterrada viva. Sentía cada parte de mi cuerpo, pero ninguna me obedecía. Mis pensamientos eran gritos ahogados en un océano sin superficie. Intenté abrir los ojos, mover un dedo, cualquier cosa que le hiciera saber que no estaba muerta, que lo escuchaba. Nada. La parálisis era completa. Él, en cambio, parecía disfrutar del silencio. Dio un paso hacia atrás, suspiró con alivio y murmuró casi en tono de broma: «Ni siquiera tuve que ensuciarme las manos». Luego, con una voz más baja, añadió: «El doctor Bustillo sabe cómo mantener un secreto, cuando se le paga bien». Las palabras me helaron la sangre. ¿El doctor? Cómplice. Todo se volvió más claro y más siniestro al mismo tiempo. Los pequeños gestos del médico, su tono evasivo, su prisa por obtener una firma, nada había sido inocente. El sonido de la puerta volvió a escucharse. Bustillo regresaba. Pude percibir el leve intercambio de saludos, el arrastre de una silla. «Doctor», dijo Javier con una cortesía forzada, «sea sincero conmigo, mi esposa despertará». El médico titubeó. «Es pronto para saberlo. Podría ser cuestión de semanas o meses. En algunos casos, nunca se recuperan». «Entiendo». Hubo una pausa larga, cargada de algo más que tristeza. «Pero si su estado se mantiene igual, supongo que la ley me permitirá manejar sus asuntos. Las propiedades, la empresa familiar». El doctor aclaró la garganta. «Eso depende de un juez. Pero sí, podría iniciar los trámites». Javier bajó la voz. «Tal vez sea mejor que nada cambie. Usted me entiende». El silencio siguiente pesó tanto que sentí que el aire se espesaba. Luego, el sonido inconfundible de un teléfono desbloqueándose. «Dígame una cifra, doctor», susurró Javier. «Sé que todos tenemos un precio». Mi mente gritó: «No, no lo hagas». Pero el mundo no escuchó. Oí el roce de billetes, una respiración temblorosa, la voz del médico bajando hasta ser un murmullo. «Esto es ilegal, señor Luján». «Lo ilegal», respondió Javier, «es dejar que una mujer joven sufra innecesariamente. Lo nuestro será misericordia». Misericordia. La palabra me revolvió el estómago. Quise que el monitor explotara de rabia, que las máquinas denunciaran mi existencia, que la tierra temblara. En cambio, solo el pitido monótono del ritmo cardíaco llenaba la habitación, como si todo siguiera igual. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero junto con el miedo, algo nuevo despertó, una chispa, diminuta, pero viva. Si él estaba planeando mi muerte, yo no podía rendirme. No todavía. Cada respiración, cada latido, era una prueba de que aún existía. El doctor se marchó al fin, y la puerta se cerró con un clic suave. Javier se inclinó sobre mí por última vez y murmuró: «Todo estará bien, mi amor, muy pronto». En la oscuridad, juré en silencio. Si salía viva de ese infierno, haría que esas palabras fueran lo último que él olvidara. El murmullo de pasos se mezcló con el pitido constante del monitor cuando el doctor Bustillo volvió a entrar en la habitación. La puerta se cerró con un clic suave y, por un instante, el silencio pesó tanto que parecía que nadie respiraba. Yo, atrapada en mi cuerpo, percibía cada sonido como si me atravesara. Sabía que Javier seguía allí. Podía sentir su presencia, esa calma calculada que sustituía las lágrimas fingidas de minutos antes. «Doctor». La voz de Javier fue un susurro denso, contenido, como quien pronuncia un secreto. «Usted y yo sabemos que estos casos rara vez terminan bien. La pobre Inés está sufriendo, y si su estado se mantiene igual, lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso». Hubo un leve carraspeo del doctor. «Señor Luján, no puedo, no está en mis manos decidir eso. Mi obligación es mantenerla con vida, darle cada oportunidad posible». «Por supuesto», replicó Javier con falsa mansedumbre, «yo también quiero lo mejor para ella. Pero soy realista. Si nunca despierta, ¿qué sentido tiene prolongar esto? Usted sabe cómo son los trámites.
propiedades, la empresa, las cuentas congeladas. Hay decisiones que alguien debe tomar. Mis entrañas se helaron. Mi vida se estaba discutiendo como un expediente, un obstáculo legal en medio de balances y herencias. El doctor vaciló. Es demasiado pronto para saberlo. Necesitamos esperar semanas, quizás meses. Meses, repitió Javier, casi con impaciencia, meses que significan gastos, sufrimiento, incertidumbre. Luego su tono bajó hasta ser apenas un hilo de aire. Todos tenemos un precio, doctor. No hablo de nada drástico, solo de no forzar lo imposible, dejar que las cosas ocurran. Un ajuste sutil en la medicación, un leve retraso en la atención. Nada que se note. El sonido de un bolígrafo cayó al suelo, y el médico lo recogió torpemente. Su respiración tembló. Señor Luján, esto es ilegal. Lo ilegal, interrumpió Javier, es ver sufrir a alguien y seguir fingiendo esperanza. Llámelo compasión, llámelo misericordia, llámelo como quiera. Dígame cuánto. Mi estómago se retorció. Oí el roce de papeles, un suspiro resignado, un número murmurarse entre dientes. El precio de mi vida reducido a cifras. Todo dentro de mí gritaba, pero mi boca era piedra. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y se encendió al mismo tiempo. Vi de golpe todos los momentos en los que confié en Javier, todas las veces que interpreté su control como cuidado. Me estaba comprando la tumba con mi propio esfuerzo. El monitor aceleró, delatando mi terror. Forcé mi mente a calmarse. Si quería sobrevivir, no podía dejar que notaran nada. Respiré hondo, al menos en mi cabeza, y me obligué a centrarme en un solo pensamiento. Tengo que vivir. Con lo poco que podía controlar, mordí el interior de mi mejilla. Un sabor metálico inundó mi boca, cálido, inconfundible. Sangre. Era real. Era yo. Todavía estaba aquí. Todavía no me había ido. El sabor metálico de la sangre se extendió por mi boca como un recordatorio feroz de que todavía existía. Esa simple confirmación, el dolor punzante, la calidez del líquido, me ancló a la realidad. Si podía sentir, podía resistir. Si podía resistir, aún podía luchar. Cerré los ojos, o lo que creía cerrarlos, y en la oscuridad empecé a buscar un punto de luz. No en la habitación, sino en mi mente. Y entonces, esa luz tomó forma, una ventana abierta, el sonido del viento entre los pinos, el aroma húmedo de la tierra gallega. El hospital desapareció. En su lugar, regresé a mis primeros recuerdos, los verdaderos, los que habían forjado la raíz de quien era. Tenía apenas 4 años cuando entendí lo que era la soledad. El orfanato donde vivía se alzaba sobre una colina en Lugo, una construcción gris y antigua que olía a sopa rancia y desinfectante barato. Las noches eran frías, y el silencio solo lo rompía el crujido de las camas oxidadas o el llanto de algún niño que soñaba con una madre que no volvería. Allí aprendí a ser invisible, a esperar sin esperanza. Hasta que, un día de invierno, todo cambió. Una pareja entró en la sala de visitas. Ella, de cabello castaño y sonrisa temblorosa, él, de mirada tranquila tras unos lentes gruesos. «Somos los Morales», dijeron. Habían intentado tener hijos sin éxito y habían decidido adoptar. La directora del orfanato me empujó hacia ellos con la frialdad de quien entrega un objeto. Pero cuando la mujer se inclinó y me acarició el cabello, sentí algo que no había conocido jamás: calor humano. Los Morales me llevaron a vivir a una casa sencilla cerca de Santiago. Allí conocí a la persona que marcaría mi destino, doña Carmen, la madre de mi nueva madre. Una mujer de 70 años, alta, de manos ásperas por el trabajo en la tierra y una voz que parecía contener siglos de sabiduría. Tenía un pequeño huerto detrás de su casa donde cultivaba hierbas medicinales: manzanilla, romero, lavanda y cientos más cuyos nombres me resultaban imposibles de pronunciar. Cada planta guarda un propósito, niña, me dijo la primera tarde, mientras me enseñaba a distinguir una hoja buena de una dañada. El secreto está en tener paciencia. Lo que parece muerto puede revivir si se cuida con fe. Durante años, doña Carmen fue mi refugio. Me enseñó a leer los silencios, a escuchar el cuerpo, a entender que sanar no siempre era cuestión de medicinas, sino de voluntad. Cuando enfermaba, no corría al hospital, ella hervía raíces,
mezclaba infusiones y mientras el vapor subía, rezaba en voz baja. El dolor es un mensaje, Inés repetía, te recuerda que sigues viva. Aquel huerto se convirtió en mi primer hogar, un universo pequeño donde la vida y la muerte se equilibraban sin miedo. Aprendí que la esperanza se cultiva como una semilla, con constancia y amor. Con el tiempo, la niña que temía ser olvidada creció. Estudié con empeño, devorando libros y problemas de matemáticas, soñando con un futuro donde nadie pudiera decidir por mí. Recuerdo a mis padres adoptivos llorando de orgullo cuando aprobé los exámenes que me llevaron a la universidad en Madrid. Tienes una mente brillante, hija, dijo mi padre una noche, úsala para construir, no para huir. Y ahora, en aquella habitación helada, comprendí lo que realmente significaban esas palabras. Construir no siempre era levantar edificios o empresas, también era reconstruirse a una misma desde las ruinas. El olor del hospital volvió lentamente, reemplazando el de las flores y la tierra. La realidad me reclamaba. Pero esta vez, ya no era la víctima inmóvil de antes. Dentro de mi pecho, una certeza crecía: no dejaré que me entierre viva. El recuerdo de doña Carmen y de mis padres adoptivos me sostuvo durante toda mi juventud. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Madrid me recibió con su ruido, su ritmo frenético y su promesa de independencia. Estudié ingeniería civil con una obsesión casi febril por demostrar que valía algo más que la historia de una niña abandonada. Me gradué con honores, sin fiestas ni celebraciones excesivas, solo un abrazo de mis padres y una mirada llena de orgullo que me bastó para toda una vida. El camino hacia el éxito no fue fácil. Trabajé en pequeños despachos técnicos, aceptando sueldos modestos mientras aprendía a sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Pasaba noches enteras revisando planos, calculando estructuras, resolviendo problemas que nadie quería asumir. Pero cada proyecto terminado era una victoria. Con el tiempo, mi nombre comenzó a sonar entre las jóvenes promesas del sector. A los 23 años, ya coordinaba equipos y negociaba contratos para una empresa de construcción mediana. 2 años después, su propietario, un hombre mayor que veía en mí la energía que le faltaba, me cedió la dirección. De la noche a la mañana, me convertí en la directora ejecutiva más joven que la compañía había tenido. Me sentía invencible, con la certeza de que todo lo que tocaba florecería. Fue entonces cuando lo conocí. El encuentro ocurrió en un congreso internacional de arquitectura en Barcelona. Entre maquetas, proyectos innovadores y copas de vino, alguien pronunció mi nombre y me giré. Allí estaba Javier Luján, alto, de cabello oscuro y sonrisa serena, con esa seguridad que solo tienen los hombres que saben cómo llenar un espacio con su presencia. Se presentó como arquitecto especializado en diseño urbano, y desde el primer minuto la conversación fluyó con una naturalidad que desarmaba. Hablábamos de arte, de estructuras sostenibles, de cómo la belleza también podía ser funcional. Pero, más allá de las palabras, había algo en su mirada que me envolvía, una mezcla de admiración y deseo. En cuestión de días, nuestras charlas profesionales se transformaron en cenas íntimas, y las cenas, en escapadas improvisadas por la ciudad. Con él sentía que podía dejar de ser la ejecutiva impecable y volver a ser solo Inés. Aquella historia parecía salida de una película. Un fin de semana en París, una lluvia de pétalos de rosa en el balcón de un hotel, promesas susurradas bajo la luz tenue de un café en Montmartre. Cuando me pidió matrimonio, lo hizo frente a la Torre Eiffel, de rodillas, con un anillo que reflejaba las luces de la ciudad. Y yo, cegada por el amor y la ilusión, dije que sí. Nuestra boda fue un espectáculo. En el Hotel Palace de Madrid, rodeados de empresarios, políticos y colegas, juramos amor eterno. Recuerdo el brillo de los flashes, la música de violines, la sonrisa nerviosa de mi padre cuando me acompañó hasta el altar. Justo antes de dejarme junto a Javier, se inclinó y me susurró al oído: ¿Estás segura, hija? Ese hombre parece demasiado perfecto. Yo me reí. Pensé que su desconfianza era cosa de padres, un exceso de protección. Nunca imaginé cuánta razón tenía. Los primeros meses de matrimonio fueron una continuación del cuento: viajes, cenas, planes de futuro. Hasta que un día el cuento se rompió. Empecé a sentir un dolor persistente detrás de los ojos, mareos que me hacían perder el equilibrio. Pensé que era el estrés.
Pero los síntomas se intensificaron y las pruebas médicas trajeron la palabra que nadie quiere escuchar: tumor. Recuerdo la expresión de Javier en la consulta. Su rostro se contrajo, sus ojos se llenaron de una emoción que confundí con miedo y ternura. «Saldremos de esto juntos», me prometió, apretando mi mano con fuerza. Le creí. Pero el amor, poco a poco, se transformó en otra cosa. Javier comenzó a interesarse por mis cuentas bancarias, por los seguros de vida, por los documentos de la empresa. Decía que necesitaba estar preparado por si acaso. Me pedía firmar autorizaciones, revisar contratos, transferir fondos por seguridad. Al principio pensé que era preocupación, después entendí que era cálculo. Las flores en mi habitación fueron sustituidas por papeles. Las visitas al médico, por llamadas con sus abogados. Y cada vez que los resultados salían un poco peor, notaba en él un brillo extraño, casi de alivio. Una noche, mientras yo luchaba contra el insomnio, le oí hablar por teléfono en el salón. Si todo sale como esperamos, pronto podremos reorganizar las acciones. Esperábamos. Esa palabra me dejó helada. El hombre que había prometido sostenerme en la salud y en la enfermedad ya estaba planeando su vida después de mí. No sé cuánto tiempo había pasado desde aquella conversación en la que escuché a Javier vender mi vida como si fuera un contrato. Los días y las noches se habían fundido en una misma penumbra anestesiada. Hasta que algo cambió. Primero fue un sonido, una puerta que se abría, el chirrido de una silla, la voz cálida de una mujer. Luego, una sensación distinta en mi cuerpo, un cosquilleo leve en los dedos, un pulso que respondía débilmente. Forcé mis párpados. La luz me hirió los ojos, una claridad blanca que me cegó por un instante. Intenté mover los labios, de ellos apenas salió un suspiro. Pero el esfuerzo bastó para llamar la atención de la mujer que estaba a mi lado. «Dios mío, estás despierta». Su voz tembló entre sorpresa y emoción. Era joven, de rostro amable, con el cabello recogido en un moño desordenado y una expresión de ternura sincera. Llevaba una placa en el uniforme: Marta Ruiz, enfermera. Supe que tenía que actuar antes de que alguien más se enterara. Reuní toda la energía que quedaba en mí y murmuré, apenas audible: «No, no les digas que estoy despierta». Marta frunció el ceño, desconcertada. «¿Qué dices? Tienen que saberlo. Esto es un milagro». Sacudí la cabeza, o al menos lo intenté. «Quieren matarme. Mi marido, el doctor». Su rostro cambió. De incredulidad pasó a miedo. «Eso no puede ser verdad». Lo escuché, todo susurré, con la garganta abrasada. «Por favor, si les dices, moriré». Durante unos segundos, el silencio se llenó de un zumbido eléctrico. Marta me observó fijamente, y en sus ojos vi algo que reconocí: intuición. Esa chispa humana que detecta la verdad incluso cuando no hay pruebas. Asintió levemente. «De acuerdo. No diré nada. Pero necesito pensar cómo ayudarte». El resto del día fue una espera silenciosa. Marta volvía de vez en cuando fingiendo revisar mis signos vitales, mientras en realidad me hablaba en voz baja, planeando una salida. A medianoche hay un cambio de turno. Los guardias se relajan. Si puedes mantenerte despierta, intentaremos sacarte. Las horas se arrastraron como siglos. La luz artificial del techo se apagó y en su lugar, la penumbra del pasillo filtró una calma engañosa. Marta regresó vestida de civil, con una chaqueta oscura y una bolsa en la mano. «Ponte esto», murmuró, ayudándome a sentarme. Cada movimiento era un martirio. Mis músculos protestaban, pero la adrenalina los mantenía firmes. Dentro de la bolsa había unos vaqueros, un jersey gris y unas zapatillas. También un sobre con documentos. Son papeles de alta médica falsificados. Los conseguí del archivo esta tarde. Mis manos temblaban. «¿Por qué haces esto?» «Porque si lo que dijiste es cierto, aquí no estás segura», respondió sin vacilar. «Y porque nadie debería morir por dinero». Me colocó el abrigo sobre los hombros y desconectó con cuidado las máquinas. El pitido constante cesó, reemplazado por un silencio que me heló la sangre. «Vamos», dijo, sujetándome del brazo.
El pasillo parecía interminable. La luz de emergencia teñía las paredes de un verde mortecino. A cada paso sentía el peso del miedo empujando mi pecho, el latido de mi corazón amplificado en mis oídos. Pasamos junto a una puerta entreabierta. Dentro, un médico dormía frente a una pantalla encendida. El sonido lejano de un ascensor rompió el silencio, y ambas nos detuvimos, conteniendo la respiración. Cuando todo volvió a la calma, seguimos avanzando. Llegamos al ala de lavandería. El olor a detergente y metal oxidado se mezclaba con el de la libertad. Marta empujó una puerta lateral que daba a un callejón estrecho. Afuera, el aire de Madrid era frío, húmedo, casi cruel. Pero para mí, fue el primer aliento de vida en mucho tiempo. Marta me miró por última vez. Hay una estación de autobuses a 3 calles. Dentro de sobre hay una dirección. Es de alguien que puede ayudarte. Asentí, incapaz de hablar. Gracias, logré decir con un hilo de voz. Ella sonrió, nerviosa. Corre, antes de que cambie el turno. El asfalto estaba húmedo por la llovizna, las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como espejos rotos. Caminé tambaleándome, sintiendo cada paso como una victoria. Cuando crucé la puerta del hospital y el aire helado me golpeó el rostro, supe que había salido del infierno. Por primera vez en semanas, respiré sin miedo. El viaje hacia Galicia fue una mezcla de dolor y esperanza. Subí al autobús antes del amanecer, con las manos aún temblorosas y el cuerpo tan frágil que cada vibración del motor me hacía estremecer. Madrid quedó atrás envuelta en un gris azulado, y durante las horas siguientes el paisaje se transformó en montes húmedos y bosques de eucaliptos. No tenía más que el sobre que Marta me había dado, con una dirección escrita en tinta azul: Casa de Doña Carmen Salvatierra, San Lourenzo, Lugo. No sé cómo llegué hasta aquel pequeño pueblo. Mis fuerzas me abandonaron antes de alcanzar la última curva del camino. Recuerdo un sendero cubierto de hojas, un muro de piedra cubierto de musgo y el aroma penetrante de la tierra mojada. Alcancé a ver una casa de madera, sencilla pero acogedora, con humo saliendo de la chimenea. Di unos pasos más y el mundo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tendida en una cama estrecha, arropada con mantas de lana que olían a lavanda. La habitación estaba iluminada por una lámpara de aceite. Sobre una mesa, frascos de cristal contenían raíces, flores secas y pócimas de colores terrosos. Junto a mí, una mujer de cabellos blancos y manos fuertes me observaba con la calma de quien ha visto demasiado para asustarse de nada. «Así que eres la muchacha que casi se me muere en la puerta», dijo sin rodeos. «Me llamo Carmen Salvatierra. Marta me escribió». Su voz tenía un tono firme, pero en su mirada brillaba una ternura profunda. Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me obedecía. Ella me detuvo con un gesto. «No te esfuerces. Aquí no hay médicos ni máquinas, pero hay fe y remedios. Si te dejas cuidar, vivirás». Durante los días siguientes, comenzó lo que Carmen llamaba la limpieza del cuerpo y del alma. Cada mañana, me hacía beber una infusión amarga de raíz de genciana y corteza de sauce que me quemaba la garganta. «Para sacar el veneno», decía. Por las noches, colocaba cataplasmas calientes en mi frente y murmuraba oraciones en voz baja, invocando a los santos y a la tierra misma. Las primeras jornadas fueron un tormento. Mi piel ardía, los músculos me dolían como si una fiebre antigua despertara en ellos. Soñaba con Javier, con la voz que me deseaba muerta, con la frialdad de aquel hospital. A veces gritaba su nombre entre delirios, y Carmen se sentaba junto a mí, me tomaba la mano y susurraba: «Calla, niña. El mal se va cuando dejas de alimentarlo con miedo». Poco a poco, los temblores se hicieron menos violentos. Mis respiraciones dejaron de ser jadeos. Empecé a reconocer los sonidos de la casa, el crujido de la madera al amanecer, el canto de los gallos lejanos, el murmullo del río que pasaba detrás del jardín. Un día, logré ponerme de pie. Mis piernas temblaron, pero no cedieron. Carmen sonrió. «Ya está. La vida vuelve a quererte». A partir de entonces, cada jornada se convirtió en un ritual de reconstrucción. Me enseñó a preparar ungüentos de romero para el dolor, a secar hojas de menta para el té, a cultivar paciencia entre los surcos de su pequeño huerto. «La tierra te enseña lo que los hombres olvidan», me decía. «Nada florece si lo fuerzas».
Y nada muere del todo si le das tiempo. En las tardes, cuando el sol teñía los prados de oro, salíamos al jardín. Ella hablaba de su juventud, de las personas a las que había curado cuando los médicos ya no daban esperanza. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo como su voz tejía una red invisible que me mantenía unida al mundo. Una tarde, mientras removía una olla de caldo, me miró con esa mezcla de dureza y amor que solo tienen las abuelas verdaderas. Inés, el cuerpo sana, pero el alma necesita perdonar para vivir. No supe responder. Aún no podía imaginar perdonar a quien había querido enterrarme viva. Pero en sus palabras había una semilla, y como todo lo que Carmen plantaba, supe que algún día germinaría. Aquella noche, al acostarme, ya no olía a desinfectante ni a hospital. Olía a eucalipto, a vida, a tierra húmeda después de la lluvia. Por primera vez desde que desperté del coma, dormí sin miedo. El invierno se despidió lentamente de San Lourenzo, dejando tras de sí un aire limpio, húmedo, con olor a tierra recién despertada. Mi cuerpo, que meses antes había sido un campo de batalla, ahora respondía con una docilidad casi milagrosa. Podía caminar sin marearme, subir las escaleras sin sentir que el corazón se me salía del pecho. Pero más allá de la fuerza física, lo que realmente había vuelto a mí era la voluntad de vivir. Doña Carmen me observaba cada mañana desde el porche mientras regaba sus plantas. «Ya estás lista para devolver lo que has recibido», me dijo un día, sin levantar la vista del rosal. «El alma sana cuando sirve». Tomé sus palabras al pie de la letra. Empecé a colaborar en la pequeña iglesia del pueblo, una capilla blanca con un campanario torcido y bancos de madera que crujían al sentarse. Allí, el padre Marcos Vidal, un hombre de mediana edad con voz serena y manos curtidas por el trabajo, dirigía las misas y coordinaba la cocina solidaria. Me ofrecí para ayudar, fregando ollas, repartiendo pan, limpiando las mesas después de las comidas. Nadie me preguntó quién era ni de dónde venía. En San Lourenzo, bastaba con estar dispuesto a trabajar para ser parte de la comunidad. Por las tardes, el sol se filtraba por los vitrales, tiñendo el suelo de tonos rojizos. A veces, mientras barría el pasillo o preparaba infusiones para los ancianos, me sorprendía sonriendo sin razón. Era una sonrisa tranquila, sin pretensión, la de quien empieza a creer otra vez en la bondad del mundo. Una tarde de abril, mientras regresaba de la iglesia con una cesta de pan, escuché algo que me heló la sangre, un llanto infantil, agudo, desesperado. Provenía de una calle lateral, cerca del molino abandonado. Corrí sin pensarlo. Allí, entre sombras, una mujer tambaleante, el rostro enrojecido por el alcohol, alzaba la mano contra un niño de unos 4 años que intentaba protegerse con los brazos. «Cállate ya, demonio», gritaba ella, con la voz rota. «Basta», grité, interponiéndome entre ambos. El golpe que iba dirigido al pequeño me rozó el hombro, pero no me moví. «¿Qué estás haciendo? Es tu hijo». La mujer me miró con los ojos vidriosos, desafiantes. «No te metas, forastera». El niño, temblando, se aferró a mis piernas. Sentí su corazón latiendo con violencia contra mí. En ese instante, una voz masculina resonó desde atrás. «Lidia, suéltalo». Era el padre Marcos. Había escuchado los gritos desde la plaza y había corrido hacia nosotros. Se acercó con paso firme y mirada severa. La mujer soltó el rodillo que llevaba en la mano y retrocedió, murmurando palabras ininteligibles antes de desaparecer entre los callejones. Marcos se agachó, abrazando al niño con una ternura que me quebró el alma. «Tranquilo, Nico, ya está, papá está aquí». El pequeño sollozaba en silencio, con la cara hundida en su pecho. Lo envolví con mi chal y le acaricié el cabello. «Ya pasó, mi amor. Nadie volverá a hacerte daño». Esa noche no pude dormir. En el silencio de la casa, mientras el viento golpeaba los postigos, comprendí algo que no había querido admitir. El miedo había comenzado a retroceder. En su lugar, algo más profundo crecía dentro de mí, una necesidad de cuidar, de proteger, de devolver la vida que me habían intentado arrebatar. Desde aquel día, Nico empezó a visitarnos con frecuencia. Corría por el jardín de Doña Carmen, reía entre las flores de romero y me regalaba dibujos torcidos con figuras que decía eran mamá y yo. Marcos, por su parte, pasaba cada tarde a recogerlo, y nuestras conversaciones,
primero tímidas, luego largas y llenas de pausas cómodas, se convirtieron en una nueva costumbre. En su mirada no había compasión, sino respeto. Y en la risa de Nico, una promesa: la vida podía empezar de nuevo. El verano había teñido de verde intenso los valles gallegos cuando una noticia llegó a San Lourenço, trayendo consigo el eco del pasado que creí sepultado. La vi por casualidad, en la portada de una revista que un viajero había dejado olvidada sobre la mesa del bar del pueblo. La imagen me golpeó como un puñal. Javier Luján, impecable en un traje de diseñador, sonreía junto a una mujer de mirada altiva. El titular era breve, casi cruel en su sencillez: el arquitecto del año anuncia su boda con la empresaria Laura Mendoza. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Él no solo seguía libre, vivía su nueva vida sobre las ruinas de la mía. Releí la nota una y otra vez. El artículo hablaba de una ceremonia fastuosa en el Hotel Ritz de Madrid, con asistencia de políticos, empresarios y prensa. Un desfile de vanidad para celebrar lo que en realidad era una farsa. Esa noche no pude dormir. Caminé por el jardín hasta que el amanecer tiñó de rosa las montañas. Carmen, que siempre parecía saber lo que pasaba incluso sin preguntar, se acercó con una taza de infusión. «Tu alma está inquieta», murmuró. «El cuerpo ya sanó, pero hay heridas que solo se cierran con la verdad». Levanté la vista hacia ella. «Tengo que volver, abuela. No puedo esconderme mientras él sigue destruyendo todo lo que fui». Ella asintió, sin sorpresa. «Entonces ve, pero no con odio. Que tu regreso sea justicia, no venganza». 2 semanas después, estaba de nuevo en Madrid. La ciudad olía a verano y asfalto caliente. Caminé por calles que me resultaban conocidas y ajenas al mismo tiempo, con una gorra cubriéndome el rostro y el corazón latiendo como si fuera a romperme el pecho. Me alojé en una pequeña pensión cerca del Retiro y pasé las noches revisando lo poco que me quedaba de mi antigua vida: documentos, correos, copias de contratos. Cada línea era una prueba de lo que Javier me había robado. El día de la boda, el Ritz brillaba como una joya. Coches de lujo se alineaban frente a la entrada, los fotógrafos gritaban nombres, las luces de las cámaras parpadeaban como relámpagos. Me mezclé entre el personal del evento con un chaleco beige y una acreditación que había conseguido gracias a una fundación benéfica con la que había colaborado durante mi recuperación. Nadie sospechó de la voluntaria de apoyo social que servía copas en el salón principal. Dentro, el lujo era casi obsceno: candelabros de cristal, mesas cubiertas de dorado, orquídeas blancas en cada rincón. La música sonaba suave, y entre las risas y el tintinear de las copas, apareció él. Javier. Por un instante, el tiempo se detuvo. Su sonrisa seguía siendo la misma, encantadora, segura, falsa. A su lado, Laura Mendoza, su nueva conquista, irradiaba la satisfacción de quien cree haber ganado. Ninguno de los dos imaginaba que su triunfo duraría solo unos minutos. Esperé. La ceremonia, el brindis, las palabras del maestro de ceremonias. Y cuando la música cesó para dar paso al primer baile, di un paso adelante. «Disculpen», dije al DJ con una sonrisa cortés. «Quisiera ofrecer una breve bendición en nombre de la fundación». Él, sin dudar, me entregó el micrófono. El murmullo del salón se apagó. Javier levantó la vista, distraído. Y entonces hablé. «Buenas noches. Quisiera dedicar unas palabras al novio, a ese hombre que todos celebran hoy como símbolo de éxito y amor. Javier Luján». El silencio fue absoluto. «¿Recuerdas, Javier, el hospital de San Sebastián? ¿Recuerdas a tu esposa, Inés Morales, la mujer a la que juraste amar hasta el final? Pues bien, esa mujer está viva». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Laura se volvió hacia él, confundida. Javier se quedó petrificado, los labios entreabiertos, la copa temblando en su mano. «Sí», continué, mi voz firme. «Estoy viva. Y escuché cada palabra. Escuché cuando le ofreciste dinero al doctor Bustillo para dejarme morir. Escuché cuando dijiste que mi muerte sería tu libertad. Y hoy, frente a todos los que creyeron en ti, quiero que sepan quién eres realmente, un asesino disfrazado de esposo ejemplar». Los flashes comenzaron a estallar. Algunos invitados grababan con sus teléfonos, otros se apartaban horrorizados.
Laura dejó caer su ramo. Javier intentó avanzar, pero 2 guardias del hotel le bloquearon el paso. «Todo lo que dices es mentira», gritó, con una voz que ya no dominaba. «Estás loca, Inés, deberías estar muerta». «Lo sé», respondí con serenidad. «Eso era lo que querías». En ese instante, la puerta lateral del salón se abrió. Entraron 2 hombres trajeados, seguidos por un grupo de periodistas. Uno de ellos, mi antiguo abogado, alzó la voz. «Las pruebas de fraude y corrupción ya están en manos de la Fiscalía. Todo está documentado». El caos estalló. Los flashes cegaban, las voces se cruzaban, los invitados huían. Javier forcejeó, pero los guardias lo sujetaron mientras los reporteros lo rodeaban. En sus ojos ya no había arrogancia, solo pánico. Yo dejé el micrófono sobre la mesa, respirando profundamente. No temblaba. No lloraba. En medio del ruido y los gritos, sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. Aquella noche, el nombre de Javier Luján dejó de ser sinónimo de éxito. En los titulares del día siguiente, solo quedaba su caída. Los días que siguieron al escándalo en el Riz fueron un torbellino de titulares, llamadas y declaraciones. Javier Luján fue detenido esa misma noche, acusado de fraude, tentativa de homicidio y corrupción. Durante el juicio, las pruebas que había guardado con tanto cuidado salieron a la luz: transferencias ilícitas, documentos falsificados y el testimonio del propio doctor Bustillo, que, acorralado, confesó su parte en el plan. Yo no asistí a las audiencias. No necesitaba verlo caer. Mi justicia ya se había cumplido el día en que supe que no tenía poder sobre mí. La sentencia fue solo una formalidad: 14 años de prisión y la pérdida total de sus derechos empresariales. Semanas después, el consejo directivo de la empresa, la misma que la había saqueado, me ofreció volver a ocupar mi puesto como directora general. Rechacé con una sonrisa. «No quiero reconstruir un imperio», les dije. «Quiero reconstruir una vida». Vendí mis acciones y doné gran parte de mi herencia a programas de apoyo a mujeres víctimas de abuso y corrupción médica. Lo que quedaba me alcanzó para cumplir un sueño distinto. Dejé atrás los despachos de cristal, las reuniones y los trajes caros, y tomé el tren de regreso a Galicia, donde todo había comenzado de nuevo. Doña Carmen me recibió en el umbral de su casa, igual que la primera vez, pero esta vez no caí desmayada en su puerta, sino que corrí a abrazarla. «Sabía que volverías», dijo con esa sonrisa sabia que parecía llevar siglos. «Esta tierra no deja escapar a los que renacen en ella». Juntas convertimos su jardín en algo más grande. Fundamos el Centro de Sanación Salvatierra, un espacio donde la medicina natural se unía a la terapia emocional. Mujeres de todo el país venían buscando lo mismo que yo había encontrado: una segunda oportunidad. El padre Marcos, por su parte, siguió visitando el centro con frecuencia. A veces traía a Nico, que ya había dejado atrás las pesadillas y aprendía a sonreír sin miedo. Me costó tiempo aceptar que entre nosotros había algo más que gratitud o amistad. Pero el amor, cuando es verdadero, no irrumpe, florece. Una tarde de otoño, mientras recogíamos hierbas secas en el huerto, Marcos me tomó la mano. «No puedo imaginar esta vida sin ti», dijo con esa serenidad que era su sello. «Ni yo quiero volver a imaginar la mía sin ustedes», respondí. Fue la primera vez que nos besamos, entre el aroma de la menta y el canto de los gorriones. Los meses siguientes se llenaron de una calma desconocida. Las mañanas comenzaban con el sonido de las campanas del pueblo y el murmullo de las mujeres que llegaban al centro. Nico correteaba entre los pasillos, ayudando a preparar infusiones, y Carmen, que lo trataba como un nieto más, le enseñaba a reconocer cada planta por su olor. Yo había creído que la vida después del horror sería una larga quietud, pero no, era movimiento, crecimiento, pequeñas victorias cotidianas. Una mañana, mientras atendía a una paciente, sentí un mareo inesperado. Carmen me miró con una ceja alzada, esa expresión suya que no admitía excusas. «Siéntate», ordenó. Y luego, con la experiencia de quien ha visto nacer generaciones, me hizo una pregunta que cambió todo: «¿Hace cuánto no te baja la regla?». La respuesta llegó semanas después, confirmada por el médico del pueblo. Estaba embarazada. De gemelos. Lloré, no de miedo ni sorpresa, sino de gratitud. Aquella vida que quisieron arrebatarme ahora se multiplicaba dentro de mí.
Cuando se lo conté a Marcos, me tomó entre sus brazos sin decir palabra. Sus lágrimas bastaron. Nico saltaba a nuestro alrededor gritando que tendría 2 hermanitos, y Carmen, emocionada, susurró: «La tierra siempre devuelve lo que se le ofrece con amor». Hoy, cuando el sol cae sobre los campos gallegos y el viento huele a eucalipto, camino despacio por el jardín del centro con mis hijos en brazos. Escucho las risas de Nico y las voces de las mujeres que sanan donde yo un día fui salvada. Miro al cielo, respiro profundo y dejo que la paz me inunde. Sobrevivir fue solo el comienzo. Amar, creer y perdonar fue mi verdadera victoria.